¿cómo estás? Espero que bien. Aquí estamos nosotros de una manera diferente, ahora de forma virtual en la Feria Científica de Lucebol por la carrera de Medicina, para defender nuestro tema. Nosotros vamos a hablar sobre el virus de la hepatitis D. Esse virus requiere la presencia del virus de la hepatitis B para replicarse. La infección por el VIH-D solo ocurre simultáneamente y la infección por el VIH-B como sobreinfección. El VIH-D afecta en ámbito mundial a casi 5% de las personas con infección crónica por el virus de la hepatitis B. Entre los grupos de población con más probabilidad de presentar coinfección por el VIH-B y el VIH-D se incluyen los consumidores de drogas inyectables, las poblaciones indígenas y las personas que se someten a hemodiálisis. Es importante hablarnos también que la hepatitis D solo ocurre con la hepatitis B. Sospechar de hepatitis D, sobre todo cuando los casos de hepatitis B son graves, cuando los síntomas de la hepatitis B crónica están empeorando. El virus de la hepatitis D es tal vez el más singular de todos los virus de la hepatitis y también el más virulento como virus. Es defectuoso. Este virus de la hepatitis D no puede multiplicarse e infectarse a alguien a menos que la persona ya esté infectada con el virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis D necesita recubrimiento externo del virus de la hepatitis B llamado antígeno de superficie, con el fin de multiplicarse en un hospedero humano. Actualmente, este virus afecta 15 millones de personas en todo el mundo y casi todos los adultos, y es más común entre grupos de usuarios de drogas inyectables y en los países que bordean el Mediterráneo. La mayoría de los niños con infección por VIH-D en el mundo habitan Italia y Grecia, unos pocos en el norte de África. Es importante hablarnos también que en Bolivia no se han realizado estudios específicos sobre los virus de la hepatitis, por lo que su prevalencia y patrones de circulación son prácticamente desconocidos. Y ha realizado un estudio en 1992 que se verificó en la población indígena y se vio que tenían personas con VIH-B y VIH-D, pero actualmente en Bolivia no hay ningún dato específico. La transmisión de la hepatitis D se da por contacto sexual sin condones, receptores contaminados de transfusión de sangre, consumidores de drogas inyectables, perforaciones de tatuajes y pinces por todo el cuerpo y el acto de compartir objetos contaminados, como por ejemplo las láminas. La transmisión por vía vertical es muy rara en la hepatitis D. El virus de la hepatitis D puede causar una infección aguda, crónica o doble. Sus síntomas generales tenemos la hipertermia, la fatiga, la pérdida de apetito, náusea, vómito, dolor abdominal, coluria, ictericia y cirrosis. Los síntomas de la hepatitis aguda se recuperan de 1 a 3 meses y la hepatitis D crónica tiene menos síntomas que las agudas. En casos muy raros, los pacientes crónicos siguen asintomáticos. Diagnóstico. El diagnóstico de la hepatitis D podemos buscar anticuerpos contra el virus de la hepatitis D o buscar también antígeno del virus de la hepatitis D. Una cosa importante, toda vez que nosotros llevamos consideración de un individuo que le salió positivo para el hepatitis D, tenemos que asumir también que él es positivo para el virus de la hepatitis B. Es decir, que mi paciente que está contaminado de hepatitis D, que está con el virus de la hepatitis D, también está con el virus de la hepatitis B. Como medida profiláctica para el tratamiento adecuado, tenemos que buscar todo. ¿Y cómo vamos a ver si estoy o no infectado del virus de la hepatitis D? A través de los inmunoensayos como el ELISA, el test rápido o pruebas rápidas o testes
celulares como el PCR. ¿Dónde? ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a buscar el HDV, IgM e IgG en altos títulos y también el HDV, IgG positivo para bajos títulos. Con eso tenemos que ver el periodo de incubación del virus, el periodo de la ventana. A ver si va a salir positivo o no, se va a salir un falso positivo o un falso negativo para el virus de la hepatitis D. Con eso vamos a buscar, como ya tenía dicho, tanto el anticuerpo como el antígeno del virus a través de esas pruebas que contiene la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G de tal virus. El diagnóstico diferencial de la hepatitis D, podemos decir que la hepatitis en la mayoría de las veces suele parecer como otras enfermedades que también presentan manifestaciones clínicas semejantes. O sea, que la otra hepatitis como el A, el B, el C y también el E suelen parecer manifestaciones clínicas semejantes a la hepatitis D. ¿Por qué? Porque la hepatitis D, como ya tenía dicho antes en el diagnóstico, la persona o el individuo que tiene el D también va a tener el B. Y así se va a presentar igual las manifestaciones, sea ella infecciosa o no. Entonces ahí ya podemos citar como la hepatitis por sustancias tóxicas, el alcohol, solventes químicos, etc. El herpes simples, brucelose, esteatosis hepática no alcohólica, colitis esclerosante. También podemos decir infecciones como leptospirosis, la fiebre amarilla, malaria, el dengue, sepsis, citomegalovirus y mononucleosis. ¿Cómo vamos a diferenciar una cosa de la otra? Simple, a través de los testes rápidos como el ELISA y el PCR. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su antígeno, cada uno tiene su anticuerpo. Y los testes son justamente para eso, para distinguir uno del otro. Y así vas a decir, el paciente está con el hepatitis D, el paciente está con el hepatitis C, el paciente está con el hepatitis A. El test es justamente para eso, para diferenciar uno del otro y el paciente no se quede decir con duda de su diagnóstico y el médico lo pueda tratar. Tratamento para la hepatitis D. Hay opciones limitadas del tratamiento para la infección del VIH-D y un tratamiento exacto debe todavía ser determinado. Los antivirales han mostrado poco efecto sobre la infección del VIH-D. Sin embargo, la clase del interferón perrilado de drogas se ha encontrado para ser beneficiosa en la mayor parte de los estudios clínicos. Los interferones perrilados deben dar como inyecciones subcutâneas semanales. La duración óptima del tratamiento todavía no se sabe, pero el tratamiento por un año es la duración estudiada y más usada del tratamiento. La prevención y contra de la infección por el VIH-D se basa en la prevención de transmisión del VIH-B mediante la vacunación contra este virus, la seguridad de la sangre y de las inyecciones y los servicios de reducción de daños. La vacunación contra la hepatitis B no protege contra el VIH-D a quienes ya están infectados por el VIH-B. Mírelo ahí, tenemos ahora un quiz para que usted pueda participar junto con nosotros de una encuesta que le va a mostrar cómo le fue el contenido.
ahí tenemos ahora un quiz para que usted pueda participar.